No se escucha nada, buenas tardes. ¿Quieres obtener tu certificado de estudios secundarios? El colegio también tiene la solución. Culmina sus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escribe. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio si se logra escuchar bien, por favor? Sí se escucha, profesora. Sí se escucha, sí se escucha. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos a continuar con la clase. Para ello, sí, vamos a ir recordando primero para ver qué es lo que hemos entendido como cada clase. ¿Qué hemos comprendido? ¿Qué hemos entendido? Quizás quedó alguna duda que ustedes quisieran absolverla. Buenas tardes, profesora. Disculpa la tardanza. No te preocupes. A ver, ¿qué me podrían decir al respecto? ¿Mm? ¿Qué me podrían decir, chicos? A ver. A ver, Sara. Sara, ¿me escuchas? Es saber todo lo que se aprendió en comunicación, disculpe. A ver, Grachi, ¿no te logré escuchar? ¿Qué manifestaste? Es decir todo lo que se aprendió en la clase de comunicación o este es un nuevo tema. No, a ver. El día de hoy vamos a pasar a un nuevo tema, ¿sí? Pero para ello necesito saber cuánto me han comprendido lo que es la clase pasada. O si no han estado en la clase. ¿Por qué? Porque es fundamental lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. Porque el tema del día de hoy es más que todo práctica de lo que ya hemos trabajado, que es conocer lo básico. Grachi, ¿tú estuviste en una clase? Lo que pasa es que estaba avanzando en los módulos Uh-huh. y si me habrá atrasado, creo que sí, una clase quizás.
¿Es la primera clase que ingresas o has ingresado la clase pasada? ¿Ingresaste la clase pasada, Grachi? Si no me equivoco, la pasada sí faltaba, entonces eso también me habría faltado porque he avanzado lo que son lo que se tiene que avanzar en tarea y creo que con eso estoy atrasado. Ya, a ver, por eso, la metodología del trabajo es esta, ¿sí? En la que nosotros recordamos para qué, porque es el tema anterior que ya trabajamos, tiene mucho que ver con el tema siguiente. Entonces, para aquellos que no han estado, hacemos un recuento y para pasar al siguiente tema, ¿ya? A ver, Jessica, levantaste la mano. Nada, profesora, me equivoqué. A ver, ya que activaste el audio. A ver, Jessica, ¿qué nos puedes decir tú de lo que ya hemos trabajado? Quizás te quedó alguna duda, algo que querías preguntar. Porque el tema de diptongo ya todo el tema de sílabas, todo ese tema de la comunicación es de la clase pasada. No, no, no. Nos falta el último tema. Llames. A ver, Janina. A ver, Janina me parece que no está. Eva Santosa. Eva, a ver, ¿qué me puedes decir respecto a lo que hemos trabajado la clase pasada? La pasada, profesora, no era el comunicación de receptor, ¿cómo se llama? Comunicación, canal, código. Veo que no han estado varios en la clase pasada. A ver, Betsy. Buenas tardes. Sí, acerca de las sílabas también, profesor, vamos a decir la semana pasada. Muy bien, Betsy. La clase pasada nosotros hemos trabajado el tema de la sílaba, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho al respecto? ¿Qué hemos manifestado? ¿Qué es la sílaba? ¿O qué entendemos por ello? Nos habla acerca de... Ay, no guardé mi cuaderno, profesora. Lo que pasa es que estoy ahorita, no estoy en mi casa porque recién salgo del trabajo. Ya entiendo. A ver, nosotros hemos hablado de la clase pasada sobre la sílaba, ¿cierto? Y hemos dicho que la sílaba es aquel conjunto de palabras, ¿sí? En los cuales se entona de manera pausada o con una voz más pausada, pero que al momento de pronunciarla debe de tener la misma o el mismo formato de la palabra compuesta, ¿cierto? Ahora, la sílaba tiene diferentes tipos. Hemos hablado de según su entonación, según su cantidad, ¿cierto? A ver, según la entonación de sílaba, según su tono de voz, mejor dicho, ¿cuántos tipos hay? 3, profesora. ¿Cuáles son?
¿Cuáles son esos tres que me mencionas? Sara, Profesor era Coda, Cima y el otro. Me olvidé. no, esa es la estructura. Falta uno. Lo que yo Y yo, estoy misita, preguntando buenas es según tardes. la tonalidad. ¿Sí? ¿Te escucho? Primero es monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba, miss. Ya, esa clasificación según qué es. Esa clasificación según qué es, chicas. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene? Misita, ¿no se escuchó? Si yo digo casa, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. profesora. 2 sílabas. Y si tiene 2 sílabas, ¿cómo la conocemos? ¿O cómo la denominamos? Bisílaba, miss. Bisílaba. Entonces, la clasificación que tú, Sara, nos has dado, ¿según qué es? Disculpe, profesora, le escucha entrecortado. ¿Me escuchan entrecortado? A ver, ¿ahora me escuchan bien? ¿Ahora me escuchan bien, chicos? Sí, ahora sí. Sí, se escucha, miss, ahora. Ya, a ver, les decía. Casa tiene 2 sílabas y me dicen que se le denomina bisílaba, ¿cierto? Entonces, si se le denomina bisílaba, ¿cómo es esa clasificación que nos dio Sara? ¿En base a qué tiene esa clasificación que nos dio Sara? Yesenia me dice, ay, la clase pasada que no estuvo. A ver, Eva. Eva. Bueno, Eva no está. Jessica. Janina. Sí, no recuerdo, profesora. Es ¿cómo se llama? Coda y son 3 sílabas. Coda y el otro no sé, profesora. No, Que no, no. ahorita está en Esto, el lo trabajo, que profesora. Jessica, lo que tú me mencionas es la clasificación, sí, que es la estructura de la sílaba, más no la clasificación. La clasificación que Sara nos ha dado se basa en la cantidad de sílabas, ¿cierto? Si yo tengo una palabra que tiene una sílaba, ¿cómo se le denomina? Toro. ¿Cómo?
Si mi palabra tiene una sola sílaba, ¿cómo yo la denomino? Profesora, ¿Cómo no te logro escuchar, Jessica, bien? coro, profesora. Coro, No, más. eso no, a ver, Jessica, creo que no me estás entendiendo. Lo que tú me estás mencionando es la estructura de la sílaba. Lo que yo les estoy preguntando es, yo tengo una palabra y tiene una sola sílaba. ¿Cómo se le denomina? Una mis. Monosílabo, no. Monosílaba, ¿cierto? Y si tiene dos, Bisílaba, bisílaba, ¿ya? Si tiene dos sílabas, se le denomina bisílaba. Y si tiene tres, trisílaba, mis. trisílaba, no, trisílaba, claro. Y cuatro, No. Polisílaba. Polisílabas, mis. no, La Tetra, es polisílaba, mis. Es la tetrasílaba, tetrasílaba, profesora. tetrasílaba. Muy bien, Pilar. A ver, ustedes son el grupo de primero, ¿ya? Pilar Fidel Laos, ¿verdad? Ya, vete, vete. Muy bien. A ver, muy bien. Entonces, a eso nos referimos, ¿sí, chicos? Entonces, pero ahora, como veo ahorita, ustedes no muy fácil se logran recordar el nombre según la cantidad. Pero a partir de dos sílabas a más, ¿cómo yo la puedo denominar? ¿Cómo yo la puedo nombrar también? Polisílaba, misita. Polisílaba. Cuando yo tengo de dos sílabas a más, la puedo denominar o nombrar polisílaba. ¿Por qué? Porque a veces no me recuerdo, pero eso va a variar según el ejercicio que yo tenga o según lo que me están pidiendo. Si en un examen, por ejemplo, me dicen, según la cantidad de sílabas, identifica o separa las siguientes palabras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, porque si yo lo me van a colocar error, ¿ya? Porque me están pidiendo según la cantidad, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que nos decía hace un momento Jessica es la estructura. ¿La estructura de qué? De una sílaba. ¿Cuál es esa estructura? Tenemos tres elementos. ¿Cuáles son? Cabeza, cima y coda, mis. Cabeza, cima y coda, ¿verdad? Cabeza, cima y coda. A ver, Sara, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? Tapia, quispe, mis. Sara Tapia Quispeña. A ver, entonces tenemos esa estructura, ¿cierto? Cabeza, cima y coda. Ya que toda sílaba, esta estructura yo la voy a analizar sílaba por sílaba o por palabra. ¿Cómo la debo de analizar? Por Sílaba palabra. por sílaba. Por sílaba, profesora. Sílaba Sílaba por sílaba. Por Por sílaba, profesora. Sílaba por sílaba, mis. exacto. Sílaba por sílaba yo debo de analizar.
¿Ya, chicos? Sílaba por sílaba. Entonces, esa es la estructura. Ahora, ¿por qué es fundamental esto para yo saber el correcto silabeo? Recuerden que cabeza y coda es opcional, ¿cierto? ¿Por qué dijimos que es opcional? ¿Por qué dijimos que es opcional, chicos? ¿Mm? Chicos, Gisela, Janina, Janina, Hola, Miss, no recuerdo, Miss, estoy perdida. Janina. ¿Por qué decimos que la cabeza y el coda son opcionales? ¿No te logro escuchar? No recuerdo, Te lo Miss. ¿Me escucho. mencionaste algo, me parece? Ya. A ver, Sara, ¿qué decías? No le lograba escuchar, Miss, le decía eso. A ver, ustedes ven la palabra cobro, ¿cierto? Están observando ahí, ¿cierto? A ver, entonces, ahí, por ejemplo, el Sí, Miss. análisis es sílaba por sílaba. Tenemos dos sílabas, coro. En la co, por ejemplo, estamos observando que tiene una consonante y una vocal. Pero hemos dicho que la cabeza es la consonante que va al inicio. El coda es la consonante que va al final. En la primera sílaba, co, ¿tenemos coda, chicos? No tenemos coda, no hay otra consonante. ¿Pero qué tenemos? Cabeza y sin. Por eso hemos dicho que cabeza y coda son opcionales. ¿Por qué? Porque no siempre van a aparecer. Mientras que la cima sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos que siempre lo vamos a encontrar dentro de una sílaba, porque no puede haber una sílaba sin una vocal, o podría haber, o ustedes conocen alguna. No, siempre Chicos, tiene que haber la vocal. exacto, siempre debe de haber una vocal, ¿ya? Una vocal. Entonces, por eso decimos, mientras que las consonantes sí no siempre aparecen en todas las sílabas, ¿ya? Muy bien, esta es la estructura y analizamos algunas palabras. Ahora, nosotros conocemos las vocales, ¿cierto? ¿Ustedes conocen las vocales o no? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Cuántas vocales tenemos? 5, Miss. Tenemos 5 vocales. ¿Y ustedes consideran que las vocales se van a clasificar o solamente hay un solo tipo? Sí se clasifica, Miss. ¿O tienen diferente sonido o no? Sí, Miss. Sí. Miss. Sí, tienen diferentes sonidos. Entonces, las vocales se van a clasificar en dos grupos. Vocales abiertas y vocales Cerradas. 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 ¿Por qué diremos que la A, E, O son vocales Cerradas.
Chicos, ¿me escuchan? Creo que se me fue la señal por un momento. Ahora recién lo escucho. Ya, a ver, les decía, ¿por qué creen que les llamaremos la A, la E y la O vocales abiertas? ¿Por qué será esa la clasificación? A ver, ¿tienen alguna idea? Miss, por la manera de que se pronuncia. Exacto, por la manera en que son pronunciadas, ¿ya? Por la manera en que son pronunciadas. Porque, por ejemplo, la A, cuando yo la pronuncio, tiene más sonido, ¿no? Sí, Miss. O hago más énfasis, ¿o no? O yo pronuncio No, no, ¿verdad? Entonces, cuando yo, por ejemplo, no, digo A, abro más la boca. la Y la E, boca. Sí, Miss. Igual. ¿cómo También casi. lo pronuncio? No puedo escuchar mis. Se congeló la pantalla. Tampoco no veo nada. Profesora, voy a salir un rato, no tengo mucha cobertura. La, la que no tiene cobertura es la profesora. Profesora, no se escucha nada. Mis.
Ups, ahora. Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, a ver, alguien que me confirme. Sí, Miss, ahora sí Sí, lo Miss, se escucho. te Sí, se le escucha. escucha. Se escucha, A ver, Miss. esperamos solamente Sí un se minuto escucha, más, Miss, sí por se favor. escucha. No vayan a salir de sala. Su docente está reiniciando su red ya, chicos. En breve ingresa. A ver, chicos, tengo algunos problemas con el internet mientras me voy conectando por el celular, ¿sí? Para ir recordando. A ver, lo que estábamos hablando de las vocales, ¿cierto? Y decíamos que Sí, tenemos Miss. 5 vocales, de las Ujú. cuales tiene 2 grupos. Tiene las vocales abiertas Y y cerradas, vocales Miss. cerradas. 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 Estábamos diciendo que llamamos a una vocal abierta. ¿Por qué? Porque al momento de yo pronunciarla, enfoco más mi voz, o mejor dicho, el sonido sale al yo abrir mi boca o enfatizar más, ¿cierto? Porque si yo quisiera mencionar, por ejemplo, ¿Me escuchan, chicos? Sí, Miss. Sí, Sí. Miss. ¿Me están escuchando? Les decía, si es que yo quisiera, por ejemplo, enfocar o que se emita la voz de la vocal A, ¿lo podré hacer con la boca cerrada? No, Miss. No, Miss. No, Miss. O no, Mm, no. No lo voy a poder hacer, ni la A, ni la E, ni la O. Por eso se le llama vocal abierta, porque yo al pronunciarla me enfatizo más mi, Abierta. ¿cierto? Y cerrada, por lo contrario, porque yo al pronunciarla, ¿qué hago? El sonido sale de entre mis labios y no necesito abrir mucho la boca, ¿cierto? O hacer el esfuerzo de abrir. Por ejemplo, yo digo y no abro mucho la boca, o sí. Dice Ariana. Ah, no, sí, hay gran diferencia. ¿Lo haré? No, ¿verdad? Porque el sonido sale de entre mis labios, ya sin hacer mucho énfasis. Y lo mismo sucede con la vocal U. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, es fundamental conocer esta clasificación de vocales, porque lo que vamos a hablar, sí, ahora es referente al ubicación de vocales aparece dentro de una palabra, ¿sí? Y las fórmulas para un buen desarrollo o un correcto silabeo va a depender de cómo yo lo esté clasificando, ¿ya? Entonces vamos a hablar del grupo vocálico. ¿Por qué se le denomina grupo vocálico? Porque tiene como base, ¿aquí?
tiene como base a las vocales. Por eso se le denomina grupo vocálico. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, mijita. Muy bien. Entonces, el primer grupo vocálico, la primera clasificación de este grupo vocálico, va a ser el llamado diptongo. ¿A qué llamamos diptongo? Es la unión. Dentro de esa clasificación vamos a tener 3 tipos de palabras, ¿sí? A los que son unión y a los que cumplen la función de separación, ¿ya? El primer grupo vocálico es el diptongo, que va a ser la unión de vocales. Pero acá vamos a tener la clasificación del diptongo también. No vamos a tener solamente un tipo de diptongo. Vamos a tener diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo, ¿ya? Dentro de los diptongos vamos a tener, ¿sí? 14, ¿sí? Formas de diptongo con las vocales. 14 formas, ¿ya? Entonces, solamente hay 14 formas de la clasificación de las vocales para que formen diptongo. ¿Me dejo entender, chicos? Sí. ¿Cuántas combinaciones para que exista diptongo nada más tenemos? 14 mil. 14 combinaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el diptongo? Es aquella clasificación o unión de vocales que van a hacer que se forme solamente una sílaba. Ese es el diptongo. ¿Ya? Aquella formación o unión de vocales, las cuales van a hacer que se formen una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra merienda, ¿cierto? ¿Dónde tenemos, en qué sílaba tenemos 2 vocales? En la rien. En la segunda, En la, mi. en la rie. segunda, exacto, tenemos en la segunda sílaba, ¿cierto? El cual eso está haciendo que se forme diptongo, ¿ya? Este tema de concurrencia vocálica en sí nos va a servir mucho. ¿Para qué? Para yo saber cómo silabiar correctamente, ¿ya? Muy bien, pero yo no junto las vocales porque, bueno, esta vocal me parece que va con esta y ya la junto, no la separo, no. Vamos a seguir ciertas normas. La primera norma es el diptongo creciente. Como su mismo nombre lo dice, va a crecer, pero ese crecimiento que se va a enfocar, va a enfocarse en la unión de vocales. Por eso les decía que es fundamental que yo conozca cuáles son abiertas y cuáles son cerradas. Entonces, el diptongo creciente va a ser aquella formación de una vocal cerrada más una vocal abierta. Recuerden, vocal cerrada, menos énfasis, vocal abierta, mucho más énfasis. Entonces, el diptongo creciente es eso, la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta. Si yo tengo esa unión, voy a tener diptongo creciente, pero recuerden, no debe de llevar tilde. Y si lleva tilde, debe de ser en la vocal abierta y no en la cerrada. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces, para que forme diptongo debe de tener tilde, pero en la vocal abierta, pero no en la C. ¿Ya? Entonces, diptongo creciente, unión, ¿qué es? Unión de una vocal cerrada más una vocal abierta. Como el ejemplo que teníamos, ¿no? Merienda. ¿Cuál es la vocal cerrada? La vocal I. Y la vocal abierta. Es la E. La E. Muy bien.
Luego tengo lo contrario a ello, que va a ser el diptongo decreciente. El diptongo decreciente, ¿qué va a ser? La unión de una vocal abierta o llamada también fuerte, más una vocal cerrada o llamada débil. Es lo contrario a lo creciente, ¿no? Entonces, diptongo decreciente, unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. Entonces, de lo más fuerte va bajando, ¿ya? Ese es el diptongo decreciente. Por ejemplo, automóvil. ¿Dónde tengo vocales juntas? Primero, Miss. En la primera sílaba, ¿cierto? En la A con la A. ¿Qué tipo de vocales? Decreciente, Miss. No, ¿qué tipo de vocal es la A? ¿Abierta o cerrada? Abierta, Miss. Abierto, Abierta, Miss. Abierta. Y la U, entonces, tengo qué cosa, vocal abierta más vocal cerrada. cerrada. ¿Cuál está formando qué tipo de diptongo? Creciente, profesora. Creciente. Decreciente, chicos. Decreciente. Decreciente, no es creciente, decreciente. ¿Por qué? Porque tengo una vocal cerrada más una vocal abierta. Digo, vocal abierta más vocal cerrada. De lo más fuerte más bajo. Al más débil. Exacto. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos algunas combinaciones. ¿Ya? Por ejemplo, aceitar. Lo primero que yo debo de identificar, ¿qué cosa es? ¿Dónde tengo las vocales juntas? E identifico para poder silabiarlas. Por ejemplo, tengo aceitar. ¿Dónde tengo vocales juntas? En la segunda, Miss. Sí. En la E, En la E y la I. segunda. Entonces, tengo la E con la I. ¿Qué tipo de diptongo está formando ahí? Diptongo decreciente, Miss. La A, la E. Decreciente. ¿Por qué? Porque tengo una vocal abierta Y una cerrada. más una vocal cerrada. muy bien. ¿Sí? Aceitar. ¿Cierto? Sí, Miss. Aceitar. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? 3, Miss. 3, Miss. 3, Miss. 3. ¿Y qué diptongo tiene? Diptongo Diptongo creciente. Decreciente. 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 Yo tengo la palabra. A ver, una distinta. Tuito, por ejemplo. Tuito, ¿qué tengo, chicos? Las dos vocales son vocales cerradas en la segunda, Miss. Las dos vocales son cerradas. ¿Y les hablé de ello? Ah, no, todavía, Miss. No, cierto. Ahora, si yo tengo dos vocales cerradas, ¿formará diptongo o no? No, Miss. No, visita. Sí va a formar diptongo, chicos, porque acá hay una norma. Hay 3 tipos de clasificación de diptongo. Diptongo creciente, diptongo decreciente y el llamado diptongo homogéneo. ¿Por qué sí va a formar diptongo? Porque si yo tengo dos vocales cerradas juntas, va a tener una excepción. Va a formar diptongo siempre y cuando estas vocales cerradas sean distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas vocales cerradas tengo? 2. ¿Cuántas combinaciones nada más habría? ¿Cuántas combinaciones nada más tendría con esas dos vocales cerradas?
3, Miss. Ay, no sé. 3. Solamente la U con la I y la I con la U. Solamente tendría 2 combinaciones, ¿cierto? Solamente 2 combinaciones, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué me dice? Para que forme diptongo homogéneo, debe de tener vocales cerradas pero distintas. ¿Ya? Deben de ser distintas. Si son iguales, si por ejemplo me apareciera la U con la U, ¿formarán diptongo? No, Miss. No, Miss. No, no van a formar diptongo. ¿Ya? No van a formar diptongo. Entonces recuerden, ¿cuántos tipos de diptongo tenemos? 3, Miss. 3 3. hasta ahora, Miss. ¿Cuáles son, chicos? Es el diptongo, después diptongo decreciente, diptongo homogéneo. Diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. Tengo 3 clasificaciones. Diptongo creciente, ¿qué es? Vocal cerrada más vocal abierta. Diptongo decreciente. Vocal abierta y vocal cerrada, Miss. Muy bien. ¿Y diptongo homogéneo? Las 2 vocales deben ser cerradas o abiertas. No. Solamente pueden ser cerradas. Vocal Pero cerrada, si son ¿no? cerradas, ¿qué cosa tienen de... Ya, ¿solamente deben de ser cerradas o qué cosa más? Tienen que ser distintos, Miss, vocales. Tienen que ser Distintos. distintas vocales. Deben de ser distintas vocales para que forme dip. Para que formen diptongo. Si no, no forman diptongo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. Luego tenemos el otro, que es el hiato. ¿Cierto? ¿Qué será el hiato? Si diptongo es unión, el hiato, ¿qué será? El hiato va a ser separación. Ya no va a ser unión. Diptongo, recuerden, une. El hiato separa. A la clasificación del diptongo, digo del hiato, también vamos a tener la clasificación de adiptongo. ¿Por qué? Porque se obliga al diptongo que forme hiato. ¿Cómo? Se le obliga colocándole una tilde. ¿Ya? Entonces tengo la misma fórmula que es vocal cerrada más vocal abierta y vocal abierta más vocal cerrada. Pero ¿cuál es lo particularidad o lo diferente? Que en el hiato, para que aparezca hiato en esa unión de vocales, mi vocal cerrada debe de tener tilde. ¿Ya? Si mi vocal, por eso les decía hace un momento, para que forme diptongo, debe de haber tilde en la vocal abierta. Pero si aparece tilde en la vocal cerrada, ¿qué va a formar? ¿Qué formará? Va a formar hiato. ¿Ya? Hiato. Para que forme hiato, recuerden, debe de aparecer tilde en la vocal cerrada. ¿Ya? Entonces acá tenemos vocal abierta más vocal abierta, forma hiato. ¿Qué quiere decir? Que no pueden aparecer vocales abiertas
puntas. No puede aparecer ello. ¿Ya, chicos? Ahora, vocal cerrada más vocal abierta. Pero ¿cuál es la particularidad de esto? Que mi vocal cerrada, ¿qué debe de tener? Les acabo de decir. ¿Qué debe de tener? Tilde, Miss. Tilde. Debe de tener. Tilde, mijita. Tilde. ¿Ya? Debe de tener tilde. ¿Ya, chicos? Mi vocal tiene tilde cerrada. Estoy formando I y ato. Por eso la separación de, por ejemplo, de la palabra día o de la palabra río. ¿Dónde lleva tilde? En la I. Entonces, yo la separo. Río, ¿cuántas sílabas tendrá? Dos. Dos sílabas. Tiene dos sílabas. ¿Por qué? Porque lleva tilde en la vocal cerrada. ¿Ya, chicos? Y luego tengo el triptongo. Como su nombre mismo lo indica, triptongo, ¿qué sea? Tenemos ya separación, unión, y nuevamente vamos a tener unión. Ya vamos a tener nuevamente unión. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí vamos a tener unión de tres vocales, pero no es de que yo puedo unir cualquier tipo de vocal, ¿ah? Debo de unir según una fórmula. Vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. ¿Qué voy a formar? Triptongo, profesora. Triptongo, exacto. Voy a formar triptongo. Si cumple con esta fórmula, yo formo triptongo. Si no, no formo. ¿Ya? Por ejemplo, Guaura, ¿qué tiene? La U, ¿qué vocal es? Vocal cerrada. La U es vocal cerrada. La A. Abierta, Miss. Abierta, Miss. Y nuevamente la U. Cerrada, Miss. Cerrada, Miss. Cerrada, Miss. Cerrada. ¿Ya? ¿Se cumple con la fórmula o no? Sí, Miss. Y cumple. Entonces, ¿cuántas sílabas tendría la palabra Guaura? Dos, Miss. ¿Ya? Dos. Dos sílabas. Guaura. Y lo mismo sucede con la vocícula. Siguiente palabra. Guay es. Debe cumplir con la fórmula. ¿Cierto? Si no cumple con la fórmula, ¿yo podré separarlo? Digo, ¿yo podré unirlo? No. Supongamos que, por ejemplo, ahí una de las palabras tenga una de la vocal I, por ejemplo, llevase tilde dentro de mi palabra. Yo diré que hay triptongo. ¿Podré decir que hay triptongo? Sí, profesora, si lleva I con tilde, sí tiene triptongo, Si profe. lleva tilde en la I, ¿podré formar triptongo? No, Miss. No, Miss. No va a formar triptongo, porque mi norma no me dice, o mi regla, mi fórmula no me dice que mi vocal cerrada deba de llevar tilde, chicos. ¿Ya? Entonces se debe de basar. Ahora, igual que el diptongo, siempre y cuando va a formar triptongo, sí lleva tilde en la vocal abierta, más no en la cerrada. Porque si lleva en la cerrada, ya formaría, esa palabra tendría, más no triptongo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Algo que quizá no me hayan entendido. Ya no te entendí, profesora, porque estaba intercortado. Mi señal no estaba bien, profesora. Pero lo veré en videos, profesora. No te preocupes. A ver, un último pequeño resumen. Sí, el día de hoy lo que hemos hablado es del grupo vocálico.
Para ello hemos tenido que conocer lo básico. ¿Qué cosa es lo básico? La clasificación de las vocales. Por norma o por cultura, sabemos que dentro del español tenemos, ¿qué cosa? 5 vocales, de las cuales se separan entre vocales abiertas y vocales cerradas. Decíamos que son vocales abiertas, ¿por qué? Porque para que se pronuncien, yo hago un pequeño énfasis en los labios para que salga el sonido de esa vocal, que son la A, la E y la O, ¿cierto? Mientras que para yo pronunciar la I y la U, hago un pequeño énfasis nada más y no tengo que abrir mucho la boca para emitir los sonidos de dichas vocales, ¿cierto? Dentro de ello es fundamental conocer eso. ¿Por qué? Porque las fórmulas del grupo vocálico van a estar basados en las vocales, que son diptongo, que es unión de dos vocales, hiato, separación de dos vocales, y triptongo, unión de tres vocales. Cada una de ellas debe de cumplir según las fórmulas que les estoy dando. Si no cumple con esa fórmula, no forma ni diptongo, ni hiato, ni triptongo. ¿Me dejo entender? Sí, misita. Muy bien. Muy bien, chicos, nos quedamos ahí. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que en unas siguientes clases haya más participación con el grupo de ustedes. Y, chicos, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, profesora. Hasta luego.